Hola a todos, soy Manuel Sigillo y en el día de hoy vamos a hablar de dos métodos de preparación de masas. El primer método que vamos a hablar hoy es el método directo. Es un método muy sencillo, el más básico, es el método que uno empieza a trabajar en la casa, la primera forma para aprender a hacer pan o pizza. Simplemente mezclamos todos los ingredientes juntos en un bol o en la amasadora, agua, harina, sal y levadura. Esperamos que la masa fermente, primera fermentación o fermentación en bloque. Después dividimos y porcionamos la masa y esperamos la segunda fermentación y al final la cocción. Es un método, decimos así, bajo el perfil organoléptico no particularmente interesante porque no se producen ácidos adentro de la masa, entonces es una masa menos interesante bajo el perfil organoléptico en comparación a masas semidirecta o indirecta como la biga, el pulish, masa madre o la masa del día anterior. Es una masa que se puede utilizar para diferentes tipologías de productos, sobre todo cuando queremos preparar unos productos rápidos. Otra característica de este producto es la vida útil, que es más corta en comparación a las otras tipologías de masa hechas con prefermento. Son masas que tienen un alto contenido de levadura de cerveza, seca, fresca, diferentes tipologías de levadura. El motivo principal es fundamentalmente producir una masa rápida, generalmente de 2 horas, 3 horas, para realizar el producto que queremos hacer, desde el amasado hasta la cocción, mediamente 3-4 horas. Es recomendado no superar el 6% de levadura sobre el peso de la harina para masas condimentadas y el 4% sobre masa no condimentada. Un alto contenido de levadura puede provocar un efecto negativo en la fermentación en particular. Retrasa la fermentación y baja la digeribilidad del producto. Además, un alto contenido de levadura genera una sustancia que se llama purinas, que son dañinos para nuestro organismo, sobre todo para nuestro hígado. El segundo método que vamos a hablar hoy es el método directo de larga fermentación. Es un método muy sencillo, muy parecido al método directo simple. La única diferencia es la cantidad de levadura, que es decisamente inferior, y otra característica importante es la fermentación, la primera fermentación, o sea, la fermentación en bloque. Los tiempos son mucho más largos. El método es muy parecido a la masa directa simple. Mezclamos todos los ingredientes en una única fase. Cambia solo, como decía antes, el contenido de levadura. En este caso es una masa que podemos utilizar diferentes tipologías de levadura de cerveza, solo masa madre, o hacer una fermentación mixta, masa madre y levadura de cerveza, para obtener resultados más interesantes. Si utilizamos la levadura de cerveza, podemos agregar entre los 0.2 y los 0.5 de levadura de cerveza fresca. ¿Qué quiere decir? Entre 2 gramos y 5 gramos sobre 1 kilo de harina. Si utilizamos masa madre, podemos utilizar entre el 5 y el 7% solo masa madre, que quiere decir entre 50 gramos y 70 gramos de masa madre sobre 1 kilo de harina. Si utilizamos una fermentación mixta, en este caso, por ejemplo, levadura de cerveza y masa madre, podemos agregar entre 2 y 3 grados
de levadura de cerveza y agregamos entre 20 y 30 gramos de masa madre. Ahora vamos a hablar de algunas ventajas del método directo de larga fermentación. El primero es el contenido de levadura, o sea, tenemos menos levadura y el producto seguramente tendrá una alta digeribilidad. Si nosotros tenemos una panadería o lo hacemos en casa, simplemente podemos preparar la masa del día anterior, hacemos la fermentación en bloque, o sea, primera fermentación a temperatura ambiente o en nevera, y el día siguiente simplemente vamos a dividir, porcionar y hacer la segunda fermentación y la cocción. Entonces estamos ahorrando un poco de tiempo. Otro aspecto importante es el gusto. El gusto es muy interesante, mucho más intenso. La masa tendrá una miga aromática, mucho más alveolada también, dependiendo también de la cantidad de agua que le vamos a poner adentro a la masa. Estas son algunas características que seguramente nos ayudan a entender un poco más. Otra característica importante seguramente es una masa aconsejada para masas hidratadas. Con esta técnica, sobre todo si utilizamos la nevera, la masa, decimos así, no tiende a colapsar. Entonces vamos a tener un buen manejo en diferentes condiciones. Entonces esto nos ayuda un poco para que nuestro trabajo sea un poco más sencillo. En esta masa vamos a tener más azúcares, muy importante para el metabolismo de la levadura y de los bacterios lácticos. Bacterios lácticos que son muy importantes porque durante la fermentación desarrollan ácidos orgánicos y esto nos da seguramente un sabor, el alma al pan. Otro componente importante en la masa que nos ayuda para los procesos fermentativos y enzimáticos como la sal, que nos ayuda a controlar la fermentación y la textura de la masa. Los tiempos de reposo de una masa de larga fermentación varían entre 10 hasta 20 horas, dependiendo de la tipología del producto que vamos a hacer. Se realiza una fermentación en bloque después del amasado entre 30 minutos hasta una hora y media a una temperatura de 22-24 grados. Ponemos la masa en el recipiente y la dejamos desde 30 minutos hasta una hora y media entre 22 y 24 grados. Después el recipiente lo colocamos en un cuarto a temperatura controlada entre 16 y 20 grados por el tiempo que necesitamos para nuestro producto. Como siempre, es muy importante tener en cuenta la tipología de harina que vamos a utilizar para un tema de maduración y de fermentación. Si en el lugar donde estamos las temperaturas son bastante calientes, podemos hacer la misma cosa, como decía antes, simplemente después del amasado lo dejamos entre 22 y 24 grados, desde 30 minutos hasta una hora y media. Pasado este tiempo, podemos poner el recipiente en la nevera entre 6 y 8 grados por el tiempo que necesitamos para tener el control sobre la masa y para el mismo tiempo, en este caso la nevera nos ayuda a controlar el tema de la fermentación. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo. Chao.